Hola, en este video hallaremos las medidas de tendencia central y de variabilidad en un conjunto de datos, presentado en una tabla de frecuencias. Veamos este conjunto de datos que está representando los puntajes obtenidos en un quiz para un grupo de 30 estudiantes. Acá vemos, por ejemplo, que 10 estudiantes obtuvieron 65, 5 estudiantes obtuvieron 100. Recordemos que para hallar la media o promedio de un conjunto de datos, sumamos todos los datos y los dividimos por el total de datos. En este caso, como tenemos la tabla de frecuencias, para el promedio debemos multiplicar cada puntaje obtenido por el número de estudiantes que lo obtuvo, sumar esos productos y el total dividirlo por el total de estudiantes, es decir, por 30. En este caso, el promedio lo podemos representar como la sumatoria de igual 1 hasta 6 de los productos de cada nota por la frecuencia que tiene esta nota, dividido por el total de datos, es decir, multiplicado por 1 sobre 30. Es decir, la medida la podemos expresar de esta forma. Luego es igual a 224 tercios, aproximadamente 74.6. Veamos ahora una segunda medida de tendencia central, la moda. La moda es el dato con más alta frecuencia. En este caso, el puntaje con mayor frecuencia es 65. Otra medida de tendencia central es la mediana. Para obtener la mediana, debemos organizar los datos en orden ascendente o descendente. En este caso lo tenemos en orden ascendente y tomamos el dato de la mitad, es decir, el dato central. En caso de tener un número impar de datos, sería exactamente el del centro. Si tenemos un número par de datos, es el promedio de los dos del centro. En este caso es 67 y 78, ya que acá observamos la frecuencia, tenemos 3 datos más 10, 13, y el dato 15 justamente es 67 y el dato 16 es 78. Hacemos el promedio o la media de los dos y nos da 72.5. La mediana nos divide el conjunto de datos en dos subconjuntos, en este caso cada uno de ellos con 15 datos. Hallamos la mediana de cada uno de esos dos subconjuntos y esas dos medianas las llamamos cuartiles. Para el primer conjunto de datos, el dato octavo corresponde a la mediana, es decir, es el cuartil 1 y es el dato 65. Tomamos el segundo subconjunto de datos, es decir, desde el dato 16 hasta el 30, hallamos la mediana y este es el tercer cuartil, es decir, 78. Los cuartiles son medidas de posición. Veamos ahora algunas medidas de variabilidad o también conocidas como medidas de dispersión. La primera de ellas, el rango. El rango se obtiene haciendo la diferencia entre el máximo dato menos el mínimo. En este caso, tenemos 100 menos 58, el rango es 42. La segunda medida es el rango intercuartílico. Corresponde al cuartil 3 menos el cuartil 1. Luego, en este caso es 78 menos 65, lo cual es 13. Una tercera medida es la varianza. Para hallar la varianza necesitamos hallar la diferencia entre el puntaje obtenido y el promedio. En esta columna tenemos esta diferencia. Observamos que si el valor de esta diferencia es negativo, significa que el puntaje obtenido estuvo por debajo del promedio. Mientras que si la diferencia es positiva, el puntaje estuvo por encima del promedio.
Ahora tomamos los valores que tenemos en esta columna y los elevamos al cuadrado. Cuando la frecuencia de un conjunto de datos es 1, la varianza de población es el promedio de los cuadrados que obtuvimos en esta tercera columna. Pero como en este caso la frecuencia para cada uno de los datos es diferente de 1, debemos hallar el producto de cada uno de estos cuadrados por la frecuencia que le corresponde a cada uno de estos datos. Es decir, cada uno de estos cuadrados que tenemos en la tercera columna se multiplica por la frecuencia que le corresponde a el dato. Acá multiplicamos por 3, para el dato 65 multiplicamos este cuadrado por 10 y así sucesivamente. Y la varianza de población para este conjunto de datos, entonces la podemos escribir en símbolos de esta forma, lo cual corresponde numéricamente, en este caso, aproximadamente a 174.02. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la desviación estándar de población para este conjunto de datos es 13.19. Una cuarta medida de dispersión es la varianza de una muestra. En este caso, la única diferencia es que no sacamos el promedio o media de los cuadrados multiplicados por la frecuencia, sino que la suma de esos cuadrados multiplicados por la frecuencia la dividimos por n-1. Para nuestro conjunto de datos, la varianza de una muestra es 180.02 y la desviación estándar de una muestra es su raíz cuadrada, es decir, 13.42. Para finalizar, veamos cómo hallar las anteriores medidas usando la calculadora TI-84. Para iniciar, seleccionamos la tecla Stat, oprimimos, aparece esta ventana, vamos a ingresar los datos en las listas, entonces seleccionamos Editar, dando Enter, y en las listas vamos a ingresar en una de las listas los puntajes del quiz y en otra las correspondientes frecuencias. En este caso ingresamos en la lista 1 los puntajes, en la lista 2 las frecuencias. Pasamos a calcular las medidas, seleccionamos nuevamente Stat, ya no vamos a editar las listas, vamos a calcular, entonces pasamos a la opción calcular, de esta forma. Se despliega este menú, vamos a trabajar con una variable, seleccionamos, damos Enter y aparece esta pantalla. La lista en la cual tenemos los datos es la lista 1 y las frecuencias de la lista 2. En caso de que no tengamos por defecto esto, entonces para ingresar aquí la lista 1, damos Second, seleccionamos 1 y acá aparecerá lista 1. Y para la frecuencia, entonces nuevamente oprimimos Second, 2 y aparece lista 2. Nuevamente damos calcular, Enter y aparecen las medidas que estamos buscando. Observamos que el primer dato es el promedio, luego tenemos la suma de todos los datos, luego la suma de los cuadrados de los datos y la cuarta medida es la desviación estándar de muestra, luego la desviación estándar de población, el n que representa el número de datos y finalmente tenemos el mínimo, el cuartil 1, la mediana, cuartil 3 y el máximo. Para hallar la varianza, seleccionamos variables, aparece este menú, seleccionamos estadísticas con la opción 5 y se despliegan estas opciones. Dado que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, vamos a tomar la desviación estándar de una muestra, seleccionamos la opción 3 y elevamos al cuadrado este valor, damos Enter
y obtenemos la varianza. Espero este tutorial haya sido de su interés. Hasta pronto.